Buenos días chicos, bienvenidos a la clase 14 y vamos a continuar lo que es la música popular. Ya en la clase anterior vimos cómo se da el paso de lo rural a lo urbano, cómo el México rural, el México que se dedicaba al campo, en el que se enaltece todos estos sentimientos, pasa a dejar ese plano y entra en constante movimiento lo citadino, cómo empieza a cambiar la imagen de este México, pasamos de uno atrasado a uno más moderno. Entonces, bienvenidos, es para los grupos 301 y 302. Aquí empezamos. Otro aspecto a tener en cuenta es la vida citadina que se daba por completo en estos años de los 40 a los 60. En las ciudades se encontraban, aparte del gusto por los géneros latinos, ya habíamos dicho la rumba, el mambo, el cha-cha-cha, el danzón, se difundían en aquella época a través de los radios. Pero también había una característica muy principal. En aquel entonces había salones de baile. En esos salones de baile, por lo general las gentes que se dedicaban al servicio en las casas, los albañiles, la gente de extracto humilde iba a bailar a estos salones. Se concentraban multitudes. Había un salón que tenía un cartel que decía: favor de no tirar los cigarros porque se pueden quemar los pies, porque las muchachas de ese entonces muchas iban descalzas. Era una música popular, una música para el pueblo, una música que en estos grandes salones hacían ofertas de que si tú eres dama o señorita entras gratis, el único que paga es el caballero. Era una forma de que salías del trabajo todo cansado, sudado, maloliente, ibas a tratar de descansar. ¿Cómo lo hacían? Bailando. Esto se hizo popular, estos géneros, gracias a estos grandes salones. También gracias a estos grandes salones se hicieron unas películas muy icónicas de ese tiempo. Entre ellas después veremos algunas. Para la segunda mitad del siglo XX, el ritmo que mayor arraigo empezó a tener entre los jóvenes de cierto nivel fue el rock and roll. Obvio que nosotros, la influencia principal de este género musical, chicos, venía de aquellos cantantes de habla inglesa. Aquí te pongo algunos y te mencionaría muchísimos, pero quiero pensar que reconoces a algunos de ellos, de Rolling Stone, los Beatles, de Monkeys, en fin, podríamos decirte muchos. Ese género, como la música venía de Europa y de Estados Unidos, de habla inglesa, nosotros escuchábamos, digo nosotros por decir a la gente de ese momento, se escuchaba música en inglés y se hacía aquí esa música, se trataba de hablar, de cantar y de transmitir todo este género. Aquí en nuestro país eran los cantantes los que, influenciados por estos géneros, empezaban a retomarlo. Ya propiamente nosotros tuvimos que en nuestro país surgen muchos grupos de rock, pero estos no cantaban en español, no cantaban obras propias, solo reproducían lo que venía de allá. Poco después se va a hacer una evolución, pero en este momento que yo te digo, poco a poco se van armando estos grupos de rock and roll y como siempre se hace la división. Se va a ver aquellos que son oficialistas, que se dedican a lo comercial, a lo correctamente bueno de la música, y hay otros que se popularizan como contracorriente y que van a hacer y tener una explosión en lo que va a ser un gran concierto que fue Avándaro en los 70s, pero eso va a ser mucho más. Aquí yo nada más te presento algunas de las imágenes de esos grupos que fueron de contracultura, ahorita lo vamos a retomar. Esta parte de que se cree un movimiento en el cual se van generando grupos de rock and roll hace que también nosotros tengamos un movimiento musical que es opositor al gobierno, en el cual demuestra la realidad que están viviendo los jóvenes que en ese momento no tenían las posibilidades económicas. Te demuestran su amor, su apatía, sus ganas de desfogarse de alguna forma. ¿Y cómo era esto? Haciendo eco de la música de contracultura que también venía de Estados Unidos, que también venía de Inglaterra, pero que ellos la retomaban para tener aquí sus propias formas de expresión. La contraparte, lo que les decía, había la música comercial que era la permitida y que estaba
emulando o tratando de seguir a esos cantantes de rock and roll que nos presentaban en los cines. De esta manera en México se desarrollan modalidades de rock and roll en el cual el ritmo era más lento, sin las características transgresoras de las anteriores. Esto domina en el público popular de entre los 60s y los 80s. Yo te pongo aquí algunos exponentes de ello. Un César Costa, un Alberto Vázquez, un Enrique Guzmán, una Angélica María, un Johnny Laboriel. Ellos formaban parte, no todos ellos, creo que Angélica no, pero los demás sí formaban parte de grupos de rock and roll. Al escuchar la voz que tenían singular, les piden que se hagan solistas y empiezan a hacer sus carreras particulares, pero dentro de esta rama del rock and roll no transgresor. En las últimas décadas del siglo XX y la primera del XXI, ojo, estamos haciendo un salto súper gigante, nada más porque es una manera de decirte cómo ha evolucionado la música. Aquí vamos a tener todavía entre estos dos épocas que te estoy diciendo, de los rockeros a estas actualmente, va a haber un tipo de música que me he saltado a propósito para que en un momento dado, cuando regresemos a clase, lo podamos ver con más particularidad, pero entonces continúo. En esta parte de la última década del siglo XX y entrando ya al XXI, los elementos de la música regional y popular se van fusionando y utilizan también los elementos nacionales y extranjeros, ampliando la variedad rítmica y la comunicativa de la música internacional. Ojo, retomamos algunos géneros que vienen del extranjero y los adecuamos. Adecuamos también aquí la forma en cómo se va a hacer la música. Te pongo 4 ejemplos, 4 imágenes de diferentes artistas o diferentes grupos que tienen esta tendencia. ¿Qué pasa aquí, chicos? Bueno, afortunadamente para nosotros ya contamos con otra forma de expresarnos. Antes nada más tenían el radio y el cine. Ahora ya no. Ahora se tiene el YouTube, el Spotify, en fin, el gusto de cada época en lo musical pues va variando. Tenemos a un Luis Miguel, a un Vicente Fernández, a un Pedro Infante, y la globalización de la cultura hace que vayamos buscando una identidad nacional y se van variando los gustos que hemos tenido. Yo te pongo nada más ahorita unos ejemplos, ya tú tendrás unos ejemplos que sean más actuales que los que yo te pongo. Ojo, en las últimas décadas del siglo XX, nosotros hemos tenido otra visión de esta forma. Entonces, vamos a realizar otra actividad para esta clase en particular, música popular 2. Bueno, vamos a identificar los ritmos que aparecen en las páginas 282 y 283 del libro y vamos a contestar 4 preguntitas, no son muchas. ¿Qué elementos identifican a la música en el México del siglo XX? Ojo, chicos, no quiero que me digan sí, no, ya, pues no. Traten de razonarlo, analizarlo y lo escriben. ¿En qué lugares piensas que se escuchan estos géneros musicales? Recuerden que habíamos dicho que hay regiones en las que caracterizan cierto gusto musical. Entonces, esta parte es lo que quiero que me digas. ¿A qué grupo social piensas que representan? Así como yo les decía de los salones de baile que iban la gente de cierta condición económica baja, ahora ¿cómo se está dando? Y la última, ¿muestran una diversidad cultural? Ojo, también quiero que lo chequen, ¿sale? Entonces, chicos, por hoy estaría tranquilo, terminamos la actividad y eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.